Bueno, si les parece, vamos a empezar. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, espero que estén bien. Eh, Vamos a empezar un poco la clase de hoy. Como ustedes recuerdan, eh, la clase pasada estuvimos hablando sobre redes aleatorias y nos enfocamos en redes de un ensamble particular utilizado por Erdős y Renai para desarrollar toda la teoría matemática, un montón de teoremas, un montón de propiedades de las redes aleatorias que pertenecían al ensamble donde uno fijaba el número de nodos y la probabilidad en que un par de nodos eh, eh, con la que un par de nodos estaban enlazados, ¿no? El ensamble GNP. Entonces, hoy vamos a seguir con redes aleatorias y vamos a revisitar nuevamente las propiedades, pero de un modelo que ya apareció varias veces, que es el modelo configuracional. ¿Está bien? Y básicamente la idea que llevó a trabajar con ese tipo de modelos tenía que ver con lo siguiente. Como yo les dije la vez pasada, la teoría, desde el punto de vista matemático, las redes de Erdős y Renai eran sumamente útiles, digamos, porque se podía calcular y demostrar un montón de propiedades. Eh, pero claro, cuando empezaron a ver datos reales en cantidad y se empezaron a comparar, había ciertas propiedades que eran similares a las redes aleatorias de la teoría matemática este, que se había desarrollado, como les dije antes, en la década del 50, pero otras no. Por ejemplo, cuando uno miraba el diámetro, la distancia típica entre pares de nodos de una red, eh, dependía como el logaritmo del tamaño de la red, y eso es algo que pasaba para redes de Erdős-Renyi y también para redes reales. Eso es algo que, que había acuerdo, pero había otras propiedades que no, que no comparaban bien. O sea, lo que quiero decir entonces es que estas redes aleatorias parecen no ser un buen modelo de lo que se está observando en redes reales de cualquier tipo, ¿no? Culturales, sociales, tecnológicas, biológicas o lo que fuera, porque, por ejemplo, una propiedad que estudiamos bastante, que le dimos bastante atención, era la distribución de grado, y como es la clase pasada, las redes aleatorias del modelo GNP seguían una distribución de grado de tipo binomial o tipo Poisson en el límite de n muy grande y p muy chiquito, ¿no? Y eso tenía un montón de propiedades que les hacía que esté un grado medio bien definido y fluctuaciones de grado muy acotadas que no divergían. Sin embargo, las redes reales, por ejemplo, en este caso vemos una red de interacción de proteínas, la distribución de grado seguía una ley de potencia, y como vimos la vez pasada, esto tiene como, hay muchas diferencias entre la distribución de grado de la ley de potencia y la de Erdős-Renai, y la de Poisson, solo que tiene que ver con la sobreproducción de nodos de muy bajo grado y de muy alto grado comparado con la de grados medios, ¿no? Y todas las otras cosas que estuvimos viendo. Entonces, evidentemente, las redes estas aleatorias no son un buen modelo de redes reales en este sentido. Y tampoco lo son en cuanto al coeficiente de clustering. Como vimos la clase pasada, estas redes tienen un coeficiente de clustering que es independiente del grado, por ejemplo, que no solo tiende a cero con las redes más grandes, con el tamaño de la red, sino que es independiente del grado, y en redes reales hay una dependencia con el grado relacionada con una estructura que aparece en las redes reales y no en este tipo de redes. Entonces, evidentemente, es un modelo nulo, pero quizás es demasiado nulo, o sea, está demasiado alejado de la realidad. Eh, entonces, entonces, por un lado, no, obviamente no sirven para modelar en las redes reales, y
bien uno se podría cuestionar la gracia que tiene como modelo nulo, en el sentido que, bueno, es demasiado nulo, hay demasiadas cosas que no se cumplen este, para que siga siendo válido como un modelo de referencia. Entonces, lo que vimos es que uno podía también considerar otro tipo de modelos que también son redes aleatorias, pero donde la aleatoriedad está en quién es el vecino de quién, o sea, quién se enlaza con quién, pero en esas redes se fija de antemano una distribución de grado arbitraria que a uno le convenga utilizar, ¿no? Y ese es el modelo configuracional, que básicamente es un modelo que define una familia, un ensamble de redes, un modelo estocástico, que es una familia de redes que me puedo generar compatibles con ese modelo, definida por la propiedad de que todas las redes respetan una secuencia de grado predeterminada. Por ejemplo, eh, el grado del nodo 1 siempre va a ser K1, el grado de nodo 2 siempre va a ser K2, el grado de nodo n siempre va a ser K sub n. Y después los enlazo como quiera, pero siempre respetando esa secuencia de grado. Obviamente, si yo fijo la secuencia de grado, también estoy fijando una secuencia del número de enlaces, ¿no? Perdón, estoy fijando el número de enlaces, porque el número de enlaces, ¿se acuerdan? Es la semisuma de todos los grados. Y si yo fijo esta parte que está acá, estoy fijando el número de enlaces de todos los grafos que pertenecen a este modelo configuracional. Entonces, en ese sentido, sería una especie de modelo análogo a este, aunque es obviamente a un GNM, donde fijo el número de nodos y el número de enlaces, pero en realidad es más que eso, ¿no? Porque no solamente estoy fijando el número de enlaces, sino que estoy fijando el grado de cada nodo. Y entonces, esto ya lo habíamos adelantado anteriormente, y habíamos definido una heurística para construirnos este ensamble. Y esa heurística lo que uno hace es partir de un conjunto de nodos, de vértices, y esos vértices, como tienen el grado fijo, yo puedo pensar que de esos vértices yo tengo como unos rayitos que ya sé cuántos salen de cada nodo. Este va a tener un vecino, este yo sé que va a tener 3 porque así lo impongo. Y después de lo que se trata es de matchear estas puntas, ¿no? Eso se llama en inglés stubs. Entonces, simplemente tengo que ver cuál enlazo con cuál, y entonces puedo generar cosas por el estilo, ¿no? Si ahora yo elijo pares de stubs, pares de puntas, las enlazo y listo. Y así, de manera aleatoria, me voy formando distintas realizaciones de distintas redes, de distintos grafos. Entonces, en el modelo configuracional por default, o sea, el naif, así es como se produce. Y lo que puede suceder es que, o sea, lo que se hace es, se elige pares de puntas, y cada enlace entre pares de puntas ocurre con igual probabilidad, ¿no? Eso me define, es lo que ocurre en el ensamble de este tipo de grafos. Cada punta entonces se conecta con cualquier otra con igual probabilidad. Ahora, quizás eso puede no servirme porque si yo sigo paso a paso esa receta, puedo generarme grafos que tengan loops o enlaces múltiples, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener esto, pero en otra realización puedo tener esto. Fíjense que este enlace, cuando va a buscar con qué otro, esta punta, puede elegir con equiprobabilidad cualquier otra, y en particular puedo elegir esta, y se me puede formar un loop. ¿Está bien? Acá. O también lo que puede suceder es que este nodo se junte con este vía este enlace o este enlace. La receta anterior es agnóstica frente a esto y produce este tipo de situaciones. Entonces, si uno quiere modelar grafos simples, el ensamble anterior no me sirve, porque dentro de ese ensamble va a haber realizaciones que tengan estas particularidades, que tengan loops y múltiples enlaces. Entonces, hay varias alternativas. Uno puede modificar la heurística y entonces prohibir ciertas reasignaciones cuando violan algunos de estos principios. Uno lo puede hacer eso, pero tiene que tener en cuenta que lo está haciendo a la hora de modelar estadísticamente las propiedades de ensamble. O simplemente puede ignorar esto, porque como vamos a ver más adelante, el número de multienlaces, el número de estas ocurrencias y el número de loops, en
empieza a ser despreciable para redes muy grandes, ¿no? Entonces, sí, voy a tener este tipo de cosas, pero la probabilidad que ocurra es muy baja, y entonces directamente las puedo despreciar. Entonces, nosotros vamos a usar, les voy a mostrar más adelante que efectivamente este es el caso, pero nosotros lo que vamos a hacer para lo que sigue es ignorar el efecto de la presencia de estos multienlaces y de estos loops, porque como vamos a ver más adelante, son despreciables para grafos simples, o sea, son despreciables cuando el grafo sobre el cual estamos iterando tiene un número considerable de nodos, de vértices. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a calcular propiedades de este ensamble configuracional tal como lo presentamos al principio. Entonces, empecemos calculando ciertas probabilidades. Un segundito. ¿Alguien me hizo una pregunta? ¿No? Ok. No estoy viendo el chat. Acá. Está bien. No está bien. Me están saludando. Bueno. Sí, seguimos. Entonces, vamos a empezar a calcular ciertas cosas, ciertas propiedades de este ensamble del modelo configuracional como les presenté anteriormente. Entonces, en principio veamos cuál es la probabilidad P sub ij con la que el nodo I se conecta con el nodo J, ¿no? Entonces tenemos un nodo acá y un nodo de 3 puntas, supónganse, y uno de 2 puntas. Obviamente, la probabilidad de enlace entre el nodo I y el nodo J va a ser 0 si alguno de los nodos no tiene grado nulo, ¿no? Ahora, la manera de calcular la probabilidad de que estos dos se enlacen, fíjense que es la siguiente. En total, yo tengo en mi grafo 2 veces el número de enlaces total puntas, ¿no? 2m puntas, ¿no? Porque por cada enlace tengo 2 puntas. Entonces, en el modelo configuracional, acuérdense, yo parto de una punta y puedo ir a cualquier otra. Entonces, tengo 2m-1 puntas disponibles que puedo ir, y estas 2m- puntas que puedo ir, por ejemplo, del nodo I, hay solo algunas que pertenecen al nodo J al cual yo quiero llegar. ¿Cuántas tengo de esas? K sub J. Entonces, K sub J sobre 2m-1 es la fracción de caminos que puedo elegir y que me conducen del nodo I al nodo J. ¿Está bien? ¿Cuántos tiros tengo para realizar ese enlace? Bueno, tengo K tiros, ¿no? Puedo tener éxito con esta punta, con esta punta, con esta punta. Por lo tanto, la probabilidad de conectar el nodo I con el nodo J es igual a K veces KJ sobre 2m-1. Que para redes grandes, con un número de enlaces donde 2m sea mucho más grande que 1, esto directamente es KI por KJ sobre 2m. ¿Está bien? Entonces, esa es la probabilidad de enlazar el nodo I con el nodo J, es proporcional a los grados de los respectivos nodos en este modelo. Veamos otra propiedad que podemos calcular. ¿Cuál es el número esperado de vecinos compartidos? O sea, yo tengo el nodo I y el nodo J. ¿Cuántos vecinos comunes espero que haya en una red típica de este ensamble? Bueno, la probabilidad de que el nodo I y el nodo J estén conectados por un nodo intermedio R es básicamente, se calcula de la misma manera que antes. ¿Está bien? Tengo, por un lado, KI, KR, a ver un segundito, esto que está acá. Es esto que está acá. A ver, déjenme ver que se me acaba de quiero ver una cosita. Ah, claro. Esta es la probabilidad. Esto es el propio de dos factores. El primer factor, que es la probabilidad que el nodo I esté conectado con el nodo J, y el segundo factor es la probabilidad de que el nodo J esté conectado con el nodo R. Como uno de los enlaces del nodo R ya fue usado por I, en lugar de KR acá aparece KR-1. ¿Está bien? Entonces, la probabilidad de que el nodo I y el nodo J estén conectados por R es el producto de estas dos cosas. ¿Está bien con eso? Perfecto. Entonces, una vez que tengo esto, una vez que tengo este número, lo que puedo hacer es, bueno, esta es la probabilidad de tener
de que el nodo I y el nodo J o sea, tengan básicamente el nodo R como nodo vecino. Ahora, ¿cuál es el número medio entonces de vecinos compartidos? A ver acá, Valentín, que me pregunta. ¿No tendrías que tener algo restando en el 2M? No, tengo el 2M menos 1, pero cuando el 2M es grande lo había despreciado. Tengo algo de orden 1 restando al 2M. Bueno, entonces, cuando yo sumo sobre todos los R esta probabilidad, tengo el número esperado de vecinos compartidos, y eso es fácil ver. Fíjense, esto que está acá, las cosas que no dependen de R salen afuera. Tengo esta sumatoria, que es esta que está aquí. Y acá, bueno, acá tengo... bueno, acá puse quién es la probabilidad de esta P y J, relacionado con este factor que está acá. Y finalmente, esto que está aquí, fíjense que me queda la sumatoria de dos términos. Uno que es la sumatoria de R de KR cuadrado, ¿está bien? Que cuando divido por n, eso me da el valor medio de K cuadrado. Y acá tengo restando un término que me queda menos la sumatoria de K sub R sobre n, que eso me da el valor medio de K, ¿no? Y entonces se me forma este denominador, este numerador. Entonces, el número medio de vecinos compartidos depende de la probabilidad de P y J, pero también dependen de propiedades de la distribución de grado que esté analizando. ¿Está? Porque tanto el valor medio como el valor del segundo momento, estos son momentos de la distribución de grado. Bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Dependen de la distribución de grado. Bueno, entonces, algunas propiedades más son las siguientes que podemos calcular. Calculemos entonces la probabilidad de tener al menos dos enlaces, ¿no? Los dos enlaces que aparezcan entre el nodo C y el nodo J, ¿no? Entonces, es la probabilidad de que aparezcan, la puedo pensar que es así. La probabilidad de que aparezcan dos enlaces es la siguiente. Por un lado, tiene que aparecer el primer enlace, y eso ocurre con probabilidad P y J. Y la probabilidad de que ocurra el segundo enlace es exactamente, tiene la misma forma, solo que estoy descontando una punta para I y una punta para J, que ya fueron usadas en el primer enlace, ¿no? Entonces, es este factor que está acá. Y esto se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Esa es la probabilidad de tener dos enlaces. Entonces, ¿cuál es el número medio de estos multienlaces que espero en la red? Bueno, sumo sobre todo los I y J, hago esta suma acá, sumo dos veces para que sea fácil sumar y divido por 2, ¿está bien? Divido por 2. Y ustedes pueden hacer esta suma, pueden ver que esto tiene esta pinta que está acá, ¿no? Tiene esta pinta que está acá, que nuevamente depende de propiedades de la distribución de la red, de la distribución de grado de la red, sí, como digo bien. Entonces, lo que es interesante es lo siguiente. Fíjense que el número de multienlaces depende de propiedades de la red, del momento de orden 1 y momento de orden 2, pero no depende de n, de cuántos nodos tengo, ni de cuántos enlaces tengo. ¿Está bien? Se mantiene constante independientemente del tamaño de la red. ¿Está bien? Entonces, este tipo de enlaces o sea, voy a tener en promedio esta cantidad de enlaces, que no es una cantidad extensiva, ¿no? Entonces, si el segundo momento se mantiene finito, se mantiene finito, ¿está bien? Entonces, el número de multienlaces no es una cantidad extensiva, no diverge como n, cuando n se va a infinito, se queda finito, y por lo tanto, la fracción de estos multienlaces tiende a 0 cuando n se va a infinito. ¿Está bien? ¿Está bien esto? Perfecto. Ahora, vamos a seguir adelante con otra propiedad, ¿no? Entonces, veamos lo que estuvimos viendo acá tiene que ver con la distribución. Lo que venimos trabajando hasta ahora como concepto de distribución de grado está relacionado con el hecho de elegir un nodo al azar
y ver qué grado tiene, ¿no? La distribución de grado me dice eso. Me dice, si yo meto la mano y con los ojos cerrados y elijo un nodo, ¿cuál es la probabilidad de que ese nodo tenga un grado dado? ¿No? Esa es P sub K. Es el grado esperado si elegimos un nodo al azar de la red. Pero podríamos hacer otra cosa. En lugar de meter un enlace, elegir un nodo al azar, lo que podemos hacer es elegir un enlace al azar. Elijo un enlace al azar de la red. ¿Está bien? Y me pregunto, bueno, elijo al azar un enlace, ¿cuál es la probabilidad de que un extremo tenga grado K? ¿Se entiende? Es diferente. No estoy eligiendo un nodo, estoy eligiendo un enlace de manera equiprobable. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular esa Q sub K, la probabilidad de que eligiendo un enlace al azar, un extremo tenga un grado dado K. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, tengo esta situación, elijo un enlace al azar, este enlace lo elijo al azar, asumo asumo uno de los extremos dado y me fijo, bueno, ¿qué probabilidad es que el otro extremo tenga un grado K? En este caso, por ejemplo, ¿qué probabilidad es que el extremo J tenga un grado K? ¿No? Entonces, la manera de hacerlo es la siguiente. Fíjense, si de vuelta caigo con la idea de caracterizar esta situación, dado las puntas que tiene cada enlace, fíjense que tengo K puntas asociadas a un nodo de grado K, y de un total de 2m-1 puntas. 2m-1 porque partí de 1, ¿no? Una son las del nodo que está en el otro extremo. No estoy contando la de partida. Entonces, la probabilidad de que el enlace elegido termine en esta es la probabilidad de que termine en un nodo J que tenga grado K, ¿no? Esta es, si yo agarro un enlace al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ese enlace termine en un nodo J de grado K? Bueno, para que terminara en un nodo J de grado K, tengo K posibilidades de un total de 12-1. Esta es la probabilidad de que caiga en un nodo. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el enlace elegido termine en cualquier nodo de grado K? ¿Está bien? En alguno. Bueno, simplemente es la que caiga por 1 por el número esperado de nodos de grado K que tengo en la red, que es n por P sub K, donde P sub K es esta que está acá arriba. ¿Está bien? Entonces, la probabilidad de enlace se relaciona con la probabilidad P sub K a través del factor K sobre grado medio. ¿Está bien? ¿Estamos bien por ahora? Bueno. Entonces, lo que esta es una expresión para la probabilidad de que cuando yo elijo un enlace al azar, ese enlace termine en algún nodo cualquiera de grado K, ¿no? K sobre 2m por la cantidad de nodos de grado K que espero que haya en la red. Y si ustedes se fijan, esta es la probabilidad de que un amigo, o sea, el que está conectado al otro lado de un enlace, tenga grado K, ¿no? Tenga K amigos, ¿no? Es esto que está acá, es la expresión de eso, de que un amigo tenga K amigos. Entonces, esta es la expresión que tenemos, y fíjense que la probabilidad de tener un amigo de grado K crece con K, ¿no? Es lineal con K. Entonces, es muy probable que yo tenga amigos de alto K, que un nodo al azar cualquiera tenga amigos de un K alto, porque esa probabilidad es lineal con el K del nodo J, ¿no? Entonces, es más probable tener amigos populares que ser popular, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si uno se pone a pensar, es razonable, ¿no? Porque si yo sigo un enlace tomado al azar, en general siempre voy a alcanzar nodos de grados altos, porque los nodos de grados altos tienen muchos amigos, entonces participan en muchas relaciones de amistad y tienden a participar en muchas relaciones de amistad. Entonces, muchas de esas personas
van a tener a ese como amigo que tiene un grado muy alto, ¿no? Tiene más enlaces. Perfecto. Entonces, por eso no hay que sentirse mal, digamos, cuando uno ve que no es el más sociable del grupo, digamos. Les pasa a muchos. Bueno, entonces, a ver, Esteban, esto es equivalente a tomar la probabilidad conjunta de KI y KJ y marginalizar. O sea, vos decís, si yo tengo la probabilidad, a ver, si te entiendo, fíjate que no estoy diciendo nada sobre el grado de KI, ¿no? Déjalo pensar, déjalo pensar, quizás hay algo ahí, pero no lo tengo claro. Déjame pensar, en el intervalo te digo. Bueno, entonces, lo que es interesante entonces es que, por un lado tengo la distribución de grado usual que veníamos usando, o sea, la probabilidad de que cuando elegimos un nodo al azar de la red tenga grado K, esa es P sub K, y por otro lado tenemos Q sub K, que es la probabilidad de que cuando elijo un link al azar, un enlace al azar, un extremo tenga grado K. Son dos probabilidades distintas. Y entonces, como son dos probabilidades distintas, van a tener momentos distintos. En particular, el momento de orden 1, que define la centralidad de la distribución, o sea, el valor medio de K, lo puedo calcular con la distribución P sub K o con Q sub K, ¿no? Con P sub K es el grado medio, y con el grado y el momento de orden 1 de la distribución Q sub K también es un grado medio, pero en esta otra manera de elegir, en esta otra manera de samplear. Y la cuenta es muy sencilla, porque fíjense, es K, y Q sub K era esto que está acá. Entonces, al sumar sobre todos los posibles valores de K, acá me queda en realidad, este K medio sale afuera, y me queda en realidad el momento de orden 2 de la otra distribución. Entonces, este valor medio para Q sub K está relacionado con el momento en realidad de orden 2 de la distribución de P sub K. ¿Sí? Esto que está acá. Y claro, fíjense que no van a ser iguales, no van a ser iguales. De hecho, la diferencia, esa que está acá, justamente va a tener que ver con la dispersión, la varianza del grado sobre el valor medio del grado. ¿Está bien? Entonces, y esto, de acuerdo a cómo sea la distribución de grado, puede ser muy grande, tan grande como yo quiera, ¿no? Porque la dispersión para redes que no están, que tienen cola pesada, por ejemplo, es mucho más grande que el valor medio. Así que estos dos valores medios van a ser muy diferentes, lo cual es razonable, ¿no? Porque cuanto más ancha sea la distribución, voy a tener hubs más pulenta, y esos son los hubs que hacen que este promedio se levante un montón. Entonces, típicamente voy a encontrar una diferencia entre el valor medio calculado para esta probabilidad, para esta distribución de para la probabilidad P sub K o para la Q sub K. No. Matías, acordate que en este ensamble es un ensamble donde la distribución de grado está fija a priori por nosotros. Definir la distribución de grado es definir el ensamble. Entonces, yo te digo, si trabajamos con una distribución de grado de movida, que es tipo Power Law, y fabricamos estas redes, claro, yo esfuerzo que haya hubs, porque yo soy el que dice, voy a armar un modelo configuracional para esta distribución de grado. Entonces, si voy a armar un modelo configuracional para una distribución de grado que siga una ley de potencia, esta cantidad va a ser muy grande. Si yo elijo armar un modelo configuracional para una distribución de grado que originalmente es Poisson, bueno, entonces no voy a tener ese problema,
y estas dos cosas van a ser muy similares. ¿Está bien? Pero acuérdense que en los modelos configuracionales la distribución de grado se impone a priori, es lo que define el ensamble. Bueno, entonces, en redes reales, o sea, este es el modelo configuracional. ¿Qué pasa en redes reales? En redes reales, fíjense que el grado medio, el average degree, fíjense por ejemplo, en una red de colaboración científica de biólogos, es una red de 1,5 millones de, de nodos, esta red tiene un grado medio de 15, o sea, en promedio, bueno, el grado medio de 15, el promedio del grado de vecinos, o sea, el otro promedio es 68,4, perdón, esto que está acá debería estar acá, el grado medio de Q es esta columna, y entonces hay una relación, es 130, bueno, este es el promedio, y esto es la relación entre el valor medio, el momento de orden 2 y el momento de orden 1 en esta red. Entonces, lo mismo para una red de colaboración de matemáticos, y lo mismo para una red de conectividad de un subgrafo de Internet, no importa. Pero como ustedes ven, siempre es más grande el average degree que el otro, lo que refleja que en estas redes hay una estructura de hubs, una estructura de hubs, es compatible con eso. ¿Sí? Entonces, si yo agarro estas redes, el modelo configuracional va a respetar esta diferencia entre el grado calculado de esta manera y calculado de esta otra. Entonces, una propiedad también que es interesante analizar en este ensamble configuracional, es qué pasa con las componentes gigantes, ¿no? Las componentes gigantes, ¿se acuerdan que son componentes del grafo que involucran una fracción finita de la red? O sea, entonces, ¿cómo es conveniente presentar la definición de componente gigante para hacer la cuenta en este ensamble? Bueno, esta es la definición que va a ser. Acá Matías me pregunta que es medio intuitivo que los vecinos tengan más grado que un nodo cualquiera. ¿Por qué no podemos pensar que ese nodo es el vecino de alguien? Bueno, lo que pasa es que un nodo de alto grado es el vecino de muchos, de un montón. Los nodos de bajo grado son vecinos de pocas personas. ¿Está? Entonces, el vecino de alto grado participa en muchas relaciones de amistad. Entonces, muchas relaciones de amistad lo van a tener como uno de sus nodos, y eso va a levantar el average de este tipo de cálculos. Porque aparece en un montón de enlaces. Aparece como extremo en un montón de enlaces. ¿Querés abrir el micrófono? Bueno, Sí, ahí se escucha. sí, dale. No, era eso lo que me mareaba, que es como que si vos lo que calculaste fue el promedio de vecinos, el grado, perdón, el promedio de grado que tiene cualquier nodo, y después calculaste el grado de los vecinos de ese enlace, ¿por qué no lo podías pensar al revés? Y me daba como lo mismo, o sea, esa, No, esa, pero esa me falta parece de que similitud. la clave es entender que yo estoy yendo a buscar enlaces, ¿no? Yo sampleo enlaces con igual probabilidad. Entonces, Ujú. imagínate la red. Yo meto la mano y agarro un enlace. Hay muchas chances de que ese enlace tenga, en un extremo, tenga como extremo a un hub, ¿no? Porque ese hub Ajá. participa en muchísimos enlaces. Claro, y hay pocos hubs y por eso Distinto tengo es, poca chance de agarrar un hub, digamos. Esa sería la idea. ¿cómo? Y sería baja la chance de agarrar un hub No, en no, no, sí. es alta. O sea, Ah, si yo agarro un enlace cualquiera, hay sí, más chances de que uno de los extremos sea un hub, de que tenga ok. poco grado. ¿No? Porque un hub Ujú. participa en un montón. ¿Qué sé yo? Un hub tiene, no sé, 100 enlaces. Entonces,
yo meto la mano, agarro uno de todos los enlaces de la red posible, y como el hub participa en un montón, hay bastantes chances de que sea extremo de uno de esos. Claro. ¿Eh? Distinto es si yo voy y sampleo nodos al azar, porque samplear nodos es ir a buscar el nodo. No importa en cuántos enlaces participe. Por Claro, sí, eso, está bien. ¿entendés? Por eso en la distribución P de Q, los hubs tienen muy poquita probabilidad de aparecer, porque hay uno en Sí, sí, en todos los nodos. Entonces, claro, agarrar de a un nodo en particular es menos probable que agarrar un enlace que tenga un exacto. hub. La Ok, diferencia entre las dos distribuciones es lo que yo les dije. Quédense con la parte, después de la parte de las cuentas la ven, pero esta es la diferencia. P claro, sub K es el grado esperado si elegimos un nodo al azar, y Q sub claro. K es la probabilidad cuando elegimos un enlace al azar. Perfecto, buenísimo. Piénselo de esa Ahí, manera. ahí me quedó más claro. Buenísimo. Piénselo de esa manera. Gracias. Bueno, entonces empecemos a hablar de las componentes gigantes. Para hacer la cuenta en este modelo, que estamos hablando de stubs, de rayitos, lo que conviene pensar es lo siguiente. Una componente gigante existe si cuando seguimos un enlace tomado al azar, hay altas chances de terminar en un nodo que tenga al menos una punta adicional, que me lleva a otro nodo, que a su vez tenga una punta adicional, que me lleva a otro que tenga una punta adicional, etcétera, etcétera. De tal manera que tenga un número extensivo de nodos en esa componente, ¿no? Entonces, esto está puesto en castellano, ahora vamos a verlo matemáticamente, ¿está? Pero es también una cosa medio recursiva, ¿no? Una componente gigante existe si cuando seguimos por un enlace, empiezo en un nodo, llego a otro nodo, bueno, que ese nodo tenga otro enlace que me permite ir a otro nodo, que tenga otro enlace que me permite otro nodo, que tenga otro enlace que me permite otro nodo, de tal manera de construir una estructura macroscópica. ¿Está bien? Entonces, esta condición matemáticamente lo que dice es esto, es que el número medio de amigos, o sea, fíjense, el número medio de amigos que tiene un amigo, esto que está acá, le tengo que pedir que sea mayor o igual que 2, ¿no? Porque si mi amigo tiene grado mayor o igual que 2, entonces con un enlace llego a mi amigo y con otro puedo ir hacia otro. ¿Está bien? Pero al menos tiene que tener 2, porque si tiene uno solo, esa cadena termina ahí. ¿Está bien? Entonces, fíjense por ejemplo, esta condición puesta de esta manera, es una condición sobre la plausibilidad de que existe una componente gigante, esta que está acá. Recordemos, fijémonos en el caso de Erdos-Renai, ¿no? Para Erdos-Renai, la distribución, acuérdense que para estas cosas la distribución de grado la pongo yo. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué pasaría con esta cantidad si la distribución de grado fuera una Poisson, por ejemplo? ¿No? ¿Se acuerdan que para Erdos-Renai el momento de orden 2 se podía escribir de esta manera, ¿no? El momento de orden 1 al cuadrado más el momento de orden 1, ¿no? Entonces, el grado medio de Q, el grado medio en el ensamble Q, digamos, que es el momento de orden 2 sobre el momento de orden 1, tiene esta forma, ¿está bien? Para estas redes. Y por lo tanto, bueno, saco factor común, grado medio, ¿no? El valor medio de K, saco factor común, entonces me queda grado medio más 1. ¿Está bien? Y la condición entonces para que haya una componente gigante es que esta cantidad sea mayor que 2. O lo que es lo mismo, que el grado medio sea mayor que 1. ¿Está bien? Pero si ustedes se acuerdan, justamente esa era la condición que habíamos analizado la última vez, que definía justamente el punto crítico a partir del cual empezaba a haber componentes gigantes, ¿no? Entonces, justamente estamos parafraseando esa condición en el lenguaje de esta distribución de probabilidad Q. ¿Está bien? Lo que hay que pedir es que el momento de orden 1, tomado según la distribución Q, digamos, sea mayor o igual que 2. ¿Se entiende? Entonces, esta condición en castellano tiene que ver con esta frase que está acá. Porque estoy pidiendo que mi vecino
tenga al menos dos enlaces. Uno es el que me conecta con él y otro es el que me permite ir hacia otra persona, hacia otro nodo. Bueno. Entonces, en este lenguaje, en el lenguaje del ensamble STQ, esta condición, es la que está acá, vimos que para R2 Renai era lo que habíamos visto antes. ¿Qué pasa con otra distribución? Si estoy haciendo el modelo configuracional para otra distribución de grado, por ejemplo, para una distribución de grado que tenga cola pesada, que sea una ley de potencia. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo que hacer es ver cómo va el segundo momento, ¿está bien? Comparado con el primero. El segundo momento, cuando yo reemplazo quién es P sub Q, ese toque está acá, y entonces tengo que hacer la integral de x a la 2 menos gamma, ¿está bien? Y esa integral es muy fácil, es x a la 3 menos gamma, ¿no? Es proporcional, ¿no? Hay algunos factores que no estoy teniendo en cuenta, pero lo que pasa es que lo tengo que evaluar entre el grado mínimo y el grado máximo, entre, por ejemplo, 1 e infinito, y acá entonces es muy importante cuánto vale el gamma, ¿está bien? ¿Cuánto vale el gamma? ¿Se acuerdan que el gamma tenía que ver con qué tan empinada es la curva? ¿Está bien? Entonces, si gamma es mayor que 3, es bastante empinada. Ahora, si gamma está es menor que 3 y está entre 2 y 3, ya es de cola pesada realmente, empieza a haber fluctuaciones muy grandes, y eso se traduce acá en que esta integral diverge. Por lo tanto, el momento de orden 2, ¿se acuerdan que divergía en este régimen? Y por lo tanto, esta cosa que está acá es enorme, ¿no? Esta cosa que está acá es enorme, y en particular es mayor o igual que 2. Entonces, para redes de cola pesada, justamente, la aparición de estos hubs asegura que aparezca una componente gigante. Entonces, para estas redes la componente gigante siempre existe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, seguimos un poquito más. Les quería contar entonces un uso que se le da bueno, ya usamos bastante nosotros ya el modelo configuracional para analizar propiedades que... O sea, ¿cuál es la gracia del modelo configuracional? El modelo configuracional me produce en redes, pero todas sus propiedades se desprenden de la distribución de grado de cada nodo, o sea, del grado que tenga cada nodo. No me importa quién está conectado con quién, sino de todo lo que observe en este ensamble depende simplemente de que tengo tantos nodos de grado 1, tantos nodos de grado 2, tantos nodos de grado 3, etc. Entonces me depende de propiedades del conjunto de nodos, pero del grado de cada nodo en particular. Propiedades de un cuerpo, eso les quiero decir, porque cualquier recableado que me mantenga la distribución de grado va a aparecer en este ensamble, y por lo tanto las propiedades que surjan van a ser independientes de un cableado en particular, y solo van a depender de la distribución de grado, ¿no? Entonces nosotros ya nos aprovechamos de eso anteriormente para tratar de usar esto como control, para poder ver cuándo algunas propiedades se perdían cuando yo las analizaba en este modelo, y sin embargo estaban en mi red real, y entonces lo usábamos como argumento para decir, en mi red real no solo es importante la distribución de grado, sino también quién se cablea con quién. Ahí hay información, etcétera, etcétera. Entonces, acá les quiero mostrar un ejemplo que me parece interesante, que ya tiene sus años, digamos, y es la idea de motifs, lo que se llaman motifs, ¿no? Entonces, lo que se llama motifs son algunos patrones específicos de conexión entre algunos grupitos de nodo, ¿está bien? Y lo que define un motifs es que esos grupitos aparecen mucho en determinadas redes, en determinadas circunstancias, mucho más de lo que cabría esperar por azar, ¿no? Entonces, en este trabajo llama la atención sobre estas estructuras, ¿tá? Y muestra un montón de ejemplos que ahora les quería contar. Entonces, la idea es la siguiente. En este trabajo se focalizan en redes dirigidas, ¿no? En redes dirigidas,
building block, digamos, el ladrillito fundamental, es un par de nodos y hay una relación entre el nodo X y el nodo Y que es direccional, ¿no? Y esto puede aparecer en muchos contextos, puede aparecer, por ejemplo, en redes de regulatorias, ¿no? ¿Se acuerdan? Tengo el gen X, cuya proteína actúa como factor de transcripción del gen Y por lo tanto, cuando se expresa el gen X, se produce la proteína y en definitiva se expresa el gen Y, ¿no? Tengo esta relación, que la caracterizo de esta manera. O, si X es una neurona, Y puede ser una neurona postsináptica, entonces cuando X se excita, puede causar la excitación o la inhibición de la neurona que está conectada aguas abajo. O X puede ser un pez, o una especie, si quieren, Y puede ser otra, y entonces en las redes tróficas que habíamos visto al principio de todo, también esto podía ser una representación, ¿no? Entonces, uno puede estimar estas redes que organizan un poco la visión global de un montón de actores en base a estas relaciones binarias. Y una vez que tiene eso, uno se puede preguntar, bueno, en esa red, ¿hay patrones que se repiten? Sí, hay de las dos maneras. Se define, sí, tenés razón, se define al revés. Se define al revés y este dibujo lo tiene al revés. Porque el sentido que le habíamos dado al principio era a dónde va la energía o a dónde va el carbono, de quién a quién. Pero bueno, es cuestión de definición. Y entonces yo, por ejemplo, me puedo preguntar, bueno, en estas redes, si yo agarro, por ejemplo, analizo qué pasa típicamente con 3 nodos que andan por ahí, en este tipo de redes, 3 nodos tomados al azar pueden estar conectados de muchas maneras, ¿no? Porque tiene direccionalidad. Por ejemplo, esta puede ser una manera de encontrar 3 nodos, pero yo puedo revertir, por ejemplo, la direccionalidad de este enlace, y entonces esta es otra manera no mapeable directamente a esta, es diferente. Y también, bueno, como son redes dirigidas, puedo tener un enlace y un enlace de vuelta, etcétera, etcétera. Y en total tengo 13 maneras, si ustedes se ponen a pensar, tengo 13 maneras de conectar 3 nodos con estas en redes dirigidas, ¿no? Entonces, lo que me puedo preguntar es, bueno, ¿son igual de importantes? ¿Qué significa igual de importante? Si voy a la red original, ¿cuántas veces aparece este motif? ¿Cuántas veces aparece de esta manera? ¿Cuántas veces aparece esta? Etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, en particular la manera de discutir si hay algunos nodos más importantes, algunos patterns de conectividad más importantes que otros, como yo les digo, es ir a la red original y contar. Contar cuántas veces aparece uno, cuántas veces aparece otro, cuántas veces aparece otro. Entonces, acá les muestro un ejemplo de una red, supónganse que esta es una red real, y voy a analizar este motif. Este motif tiene un nombre. Primero veamos lo que hace, ¿no? Tengo un nodo del cual sale una señal a este nodo que está acá arriba y este nodo que está a la derecha. Y además, el nodo que está arriba saca otra señal secundaria y que llega al tercer nodo también. Este motif tiene un nombre particular, se llama feed forward motif, porque la señal, en definitiva, sale de este nodo y llega a este nodo por 2 caminos, un camino directo y un camino indirecto. ¿Está bien? Sí, ahora, la noción de importancia va a tener que ver con qué tantas veces aparece en mi red. ¿Está bien? Ahora vamos con eso. Entonces, en este ejemplo, esta es una red real, donde fíjense que hay un montón de interacciones. En rojo están marcados el conjunto de interacciones entre tres agentes, entre 3 nodos, que corresponden a este motif. ¿Está bien? Corresponde a este motif. ¿Qué sé yo? Fíjense, el 8 le tira al 2, que le tira al 1, y también se conectó directamente con el 1. El 16 llega al 14, pero también llega al 14 a través del 15, y así sucesivamente. Obviamente hay otros patrones, pero como ustedes ven, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces aparece este motif en esta red. Entonces yo me pregunto, bueno,
Fíjense, además que aparece este y los otros que habíamos visto acá, no los conté, pero si aparecen, aparecen en mucho menor medida, casi ni aparecen. Entonces, el motif feedforward aparece 5 veces. ¿Es mucho o poco que aparezca 5 veces? Bueno, para responder eso, lo que hago es hacer un recableado de esta red con este modelo configuracional, ¿está bien? Y me genera un ensamble configuracional que respete la distribución de grado, esta que está acá, que es como el que vimos antes, ¿no? Se agarran pares de enlaces y se mezclan. No es relativo a motif, sino relativo a esto, a estas redes random. ¿Ven? O sea, cada motif va a tener su propio análisis, pero la comparación es lo que veo en la red real con lo que encuentro después de recablear. Fíjense, después de recablear, por ejemplo, en esta realización del ensamble configuracional, hay un solo motif feedforward, ¿no? Que es este que está acá. ¿Ven? Es este que está acá en rojo. El 5 llega al 10 y también llega al 16, que de vuelta llega al 10. Hay uno solo. Acá también hay uno solo. Acá no hay ninguno. Acá no hay ninguno. Entonces, en mi red real hay 5 y parece que me cuestan mucho en un modelo configuracional que respete la distribución de grado in y out, en este caso, lograr que haya 5. Esto pasa con el feedforward, no con otras. Con otras, exacto, es motif a motif, esto es patrón a patrón. ¿Está bien? Y de hecho, se llama motif, en realidad, a un patrón que aparece muchas veces más que en las redes control. Si no, no se llama motif. Entonces, es sumamente interesante porque este motivo aparece muchísimo acá. Entonces uno se puede empezar a preguntar, ¿por qué aparece tanto? ¿Cuál es la razón que aparezca tanto? ¿Está bien? ¿Cuál es la ventaja de que la red real tenga una sobrerepresentación de este esquema de conectividad? ¿Está bien? Esa es la motivación de detectar estos motifs. Hay una propiedad también súper interesante que es la siguiente. Si yo analizo el número, una especie de densidad, o sea, en el paper lo llaman la concentración de este motif feedforward, que es simplemente el número de veces que aparece el motif dividido el número total de veces que aparecieron cualquier esquema de 3 nodos, o sea, sobre el total de esquema de 3 nodos, ¿qué fracción es un feedforward? Entonces, en mi red tengo esto. Tengo que aparece, no es mucho, es más o menos prácticamente el 1%, un poquito menos del 1% de todos los motifs feedforward, perdón, de todos los motifs, de todos los esquemas de conexión de 3 nodos es feedforward, ¿no? La concentración es esta, cercana al 1%. No parece mucho, pero es más grande de lo que aparece en el azar. Esto es el modelo nulo. Esta es la comparación del modelo nulo. ¿Está bien? Esta es la comparación del modelo nulo. Lo que muestra acá es, bueno, ¿qué pasa cuando eso es la red completa. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un subgrafo de esa red para armar un muestreo de una red más chiquitita. ¿Está bien? Una red más chiquitita. ¿Cómo lo hago? Elijo un nodo al azar y empiezo, como si fuera una red ego, voy agregando nodos vecinos hasta llegar a un tamaño dado. ¿Está? Este es un sampleo, un subsampleo de la red completa, y me sirve para ver propiedades de tamaño, ¿no? ¿Qué pasa si el tamaño es más chiquitito? Bueno, si yo hago eso en función del tamaño, perdón, lo que yo estaba diciendo, la red completa es este otro extremo, es este otro extremo que estaba acá, ¿no? Esta es la red completa, cuando tiene los 400 y pico de nodos, ¿no? Esta fracción, esta concentración del motivo feedforward comparado con el control. Fíjense que es muy evidente que hay una sobrerepresentación de estos motifs en la red real. Ahora, a medida que yo voy considerando redes más chiquititas, o sea, me estoy moviendo hacia la izquierda, acá, fíjense que la concentración permanece casi constante. Sí, es como que voy armando la red y la hago llegar hasta un tamaño que no es el completo, porque elijo un nodo y lo crezco hasta llegar a un tamaño dado menor al total.
no es que la voy desarmando. Armo una, hago un muestreo hasta un número más chiquito de vértices. Pero lo que yo quería destacar acá es que si yo voy muestreando y voy cambiando el tamaño, la concentración de este motivo feedforward se mantiene casi constante. ¿Y eso qué significa? Que el número entonces de apariciones de este motivo actúa como variable extensiva, porque cuando hago una concentración con eso, lo divido por algo que tenga que ver con el tamaño de la red, se mantiene constante. ¿Está bien? Y eso no ocurre si yo agarro con lo que sucede en la red recableada, ¿no? La red recableada se va diluyendo. ¿Está bien? Se va diluyendo. Entonces, eso nuevamente habla sobre la relevancia de este motif en la red real. Entonces, ¿por qué? Entonces, de vuelta, descubrimos que hay muchos más motifs de feedforward en la red real que en redes recableadas. Claro, no, porque no tenés que comparar o sea, para detectar un motif, no es que comparás uno de estos contra el resto de la familia. Te parás en uno de estos, por ejemplo, me paro en el feedforward y comparo el mirror real con redes recableadas. Cuando hago eso, en la red real aparece este número relativo de veces y el mismo esquema, el mismo motif, en la red recableada aparece muchísimas menos. Esta diferencia es la que me habla sobre que hay una sobrerepresentación de este motif. ¿Bernardo? ¿Está bien? Buenas, perdón, te Sí. pregunto por vos porque creo que me perdí. ¿No habíamos definido la frecuencia, o sea, el porcentaje como la cantidad de veces que aparece este motif dividido la cantidad de estructuras de 3 nodos? Esto sí, Por y eso. me da por acá, claro, me da por acá. Y si, En la y red si real. todas las estructuras de 3 nodos fueran equiprobables, entonces este motif, si pasase eso, que no es lo que sucede, pero si sucediese eso, este motif tendría que tener una frecuencia de 1/13, ¿no? Porque todas las estructuras posibles de 3 nodos son las 13 que vimos. Sí. Ah, o sea, vos decís que este número, ¿por qué no es 1/13? Claro, yo digo que tendría que ser mínimo 1/13, porque en el No, peor de los casos es 1/13, pero como es mucho más probable, ok, es mayor a 1/13, pero veo que es menor. no, es mucho menor. ¿Me explico? Sí, Estoy pará. perdido ahí. Mm, sí. Sí. Ah, Creo que lo que dice Valentín, ¿no? a ver. Que dice que, claro, que cualquier estructura de 2 enlaces es naturalmente más probable. No, sí, pero lo que me confunde es que Por acá. ejemplo, entonces o sea, considerarlos equiprobables no sería el estándar, o sea, la cota mínima razonable. Sí, lo que me confunde acá es que estás normalizando por el número total de todos los de todos digamos, los triples conectados, ¿no? Entonces, por más que tengas pocos, estás normalizando con eso. Claro, pero quizás tenés muchos de 2, porque son naturalmente más probables, Pero simplemente por ser de 2. ya sé, pero no nos estás contando, ¿no? Porque según esto,
está dividiendo por el número total de apariciones All connected. Sí, sí, de perdón, Not perdón. All Connected subgraph. Sí, sí, sí. Sí, no, entonces no sé. Sí, yo Por ahí va tampoco la sé. duda. Sí, sí, está Bueno, bien. no pasa Me nada. pasaste la duda, déjamelo, me lo llevo también como tarea. Eh, Me llevo como tarea eso. Sí, la escala esta no la entiendo. Perfecto. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, independientemente de esta escala, lo que sí ocurre es que el número de veces que encuentro este motif en la red real es mucho más grande que lo encuentro en en el ensamble configuracional. Entonces uno se puede preguntar, bueno, pero ¿eso qué me quiere decir? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Y entonces ahí es donde se pone interesante, cuando uno se pone a pensar cuál sería la razón, y hay toda una... Entonces ahí empiezan las teorías que después llevan a testear cosas en los laboratorios, realmente para terminar de cerrar el ciclo este de la visión global con lo que realmente sucede a una escala testeable en el laboratorio. Y entonces, la idea es que estos feed-forward loop, por ejemplo, son súper interesantes porque refieren a este tipo de situaciones, ¿no? Como yo les digo, un nodo X hace que se transmita una especie de señal del nodo Y, que transmite el nodo Z finalmente, pero también llega directamente al nodo Z. ¿Está bien? Y eso en red, este es un ejemplo, por ejemplo, en una red de regulación génica. Este gen es factor de transcripción de este, que a su vez es factor de transcripción de este, pero también es factor de transcripción del target final. ¿Está bien? Y entonces, desde el punto de vista sistémico, este tipo de estructuras lo que permiten es empezar a implementar ciertas funciones. ¿Por qué? Fíjense, si yo tengo esta situación, a la señal de Z, a Z le tiene que llegar 2 veces una señal, podría pensar, para hacer algo, ¿no? Le tiene que llegar una señal desde X y una señal desde Y, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si la señal de X, o sea, y además el camino de X a Z directo es más corto, requiere menos tiempo, si quieren, porque acá tengo que sintetizar la proteína X, primero para expresar el gen Y, y lo mismo con Z, pero acá tengo de vuelta que esperar a que Y se produzca para que por este camino llegue a Z. Entonces esto implica un delay. Entonces a la señal de Z le llegan 2 señales, a Z le llegan 2 señales, una más rápida que la otra, y entonces desde el punto de vista funcional, esto actúa como una especie de filtro que me saca de encima ruido. ¿Por qué? Porque la señal de X es transitoria, X se enciende transitoriamente, ¿está bien? Entonces, Y va a empezar a subir, pero no va a llegar a generar nada, y entonces la señal a Z desde Y no se va a producir, ¿está bien? No se va a producir porque Z necesita las 2 señales. Entonces, señales transitorias no producen una salida en Z, pero una señal sostenida en el tiempo, en X, mantiene esta señal prendida y le da tiempo a esta otra señal a llegar, ¿no? Entonces, y ahí sí, cuando las 2 señales están prendidas, se sintetiza, por ejemplo, se prende la señal de aquí abajo, la señal de salida. Entonces, esto lo que hace es un filtrado de ruido. Yo necesito que pequeñas fluctuaciones rápidas de lo que ocurre en X son filtradas, y solamente voy a tener una respuesta cuando tengo una frecuencia coherente y sostenida de entrada X, ¿no? Entonces Z se activa como respuesta a un estímulo sostenido de X, ¿no? No entiendo. ¿La pregunta, Valentín? Estoy pensando en una situación siguiente. X es un factor de transcripción que tiene la capacidad de pegarse a la región regulatoria de Z, pero quizás solo no le alcanza, entonces necesito también que esté Y metido. ¿Está bien? Entonces, hasta que no tengo el factor X y el factor Y, Z no se transcribe, por ejemplo. Eso es lo que estaba viendo. Y entonces, pensando en este tipo de cosas, uno puede llegar a entender por qué este tipo de conectividad está sobre representada en la red. Y es porque cumple una función particular, una función específica. Hay otros motifs que también
aparecen sobre representados, uno conocido como el Single Input Module, que es que un factor de transcripción maestro no tenga un módulo de regulación, pero a su vez regule a un montón de targets. ¿Está bien? Hay otros patrones que también suelen aparecer como sobre representados. Por ejemplo, es un set de factores de transcripción o de señales que se cruzan en un montón de targets finales. Eso se llama Dense Overlapping Regulons, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno analiza distintos tipos de redes, por ejemplo, redes de regulación, redes neuronales, redes de alimentos, redes tróficas o redes tecnológicas, uno puede hacer este análisis, acá tienen los distintos parámetros, y estos son los motifs que aparecen como sobrerepresentados. Por ejemplo, en la red de regulación aparece el feed-forward y aparece esta estructura que se llama BFAN, como son dos embudos dado vuelta. Esta estructura en la red real aparece 203 veces en la red regulatoria de Escherichia coli, y en las redes random aparece 47 veces solamente. Entonces hay un enriquecimiento en las redes reales. Lo mismo en la red de regulatoria de la levadura, de Saccharomyces cerevisiae. Y estas otras estructuras lo mismo sucede, por ejemplo, en las redes de alimentación, una cadena de 3 pasos aparece sobre muchas veces más de lo que cabría esperar por azar. En muchos casos. Muchas veces más, no. Estoy viendo los datos y acá ven que la sobrerepresentación es significativa, pero no demasiado significativa. ¿Saben? Lo que sí es este mecanismo de biparalelo, de caminos paralelos, sí parece que está bastante sobrerepresentado en este tipo de estructuras. Entonces uno se puede, como yo les digo antes, preguntar sobre la funcionalidad de este tipo de esquemas de conectividad. Obviamente, uno puede proponer el motif que quiera. Siempre lo que tiene que hacer es proponer el motif, cuenta cuántas veces aparece en la red real y hace el análisis en el modelo configuracional a ver si hay diferencias o no. ¿Está bien? Bueno. Entonces, hagamos un intervalo acá. Si quieren, nos encontramos a las 6:30. ¿Está bien? Buenísimo.